La dictadura tiene miedo, aumenta la presión y lo que sucede en Cuba no tiene nombre. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Dicen que el títere castrista Díaz-Canel ha convocado una guerra civil y está preparando a la parte del pueblo que respalda la dictadura. El concepto de guerra civil está vinculado a un enfrentamiento bélico, donde los participantes forman parte de dos o más ejes políticos contrarios, generados en el mismo estado. No obstante, muchas personas dicen que el títere castrista ha convocado una guerra civil y está preparando a la parte del pueblo que respalda la dictadura para que ataquen a los manifestantes pacíficos que saldrán a las calles solo con palabras, porque armas no tiene el pueblo cubano, que se ha comportado siempre de forma pacífica. Sin embargo, es la hora de tratar de atemorizar a la población usando cualquier método posible, y hay que decir que para la dictadura no hay nada imposible si de hostigamiento se trata. Se ha podido constatar que citan a familiares de los presos, así como a todos aquellos que firmaron una carta de participación. Los disidentes que llevan algunos años activos son también motivo de intolerancia, y todas aquellas personas que los informantes de la dictadura estiman que saldrán a la calle. Todavía están sin completar en detalle las listas de los presos del pasado 11 de julio, y todo parece indicar que se nos avecina otra avalancha de personas arrestadas y llevadas a prisión, como si la vida no valiera nada. La dictadura está tratando de afianzarse para el futuro, con largas condenas a los manifestantes, como para que no molesten en los próximos años, lo que están mostrando en redes sociales sobre las prácticas de los revolucionarios para salirle al paso a los manifestantes. Si no fuera tan triste, movería de risa. Es una vergüenza que las personas se presten para algo tan humillante como eso. Eso se explica por ser una parte del pueblo, los esclavos de los que viven en la cúpula. Es como si quisieran que la mayoría aprendiera la lección. Lo que sucede es que de forma paralela, esas mismas personas tienen muy bien estudiada esta oración: no hay, y que se aplica para todo, no solo para la comida, las medicinas o el transporte, también para los productos de aseo, las necesidades mínimas de reemplazo en una casa, como un bombillo, una pila de agua, un tomacorriente. Cualquier cosa que se rompa se tiene que quedar así, porque la mayoría de los cubanos no tienen acceso a la bolsa negra, que es donde se pueden encontrar lo que el régimen es incapaz de abastecer. Ahora reconocen que el PIB de Cuba cayó en un 13% desde 2020 y 2021 y que el nivel de inflación alcanza el 6.900% porque el dólar se cotiza a 70 pesos cubanos en el mercado negro, aunque hay que decir que en la tarjeta en MLC está en 75.80, lo que implica que esta nueva intromisión trajo como consecuencia la adición de otra tasa de cambio al ya complejo sistema económico del país. Si usted une todas estas dificultades materiales al panorama político y social del que se ha explicado algo, se percatará que no se encuentra una palabra para definir la situación del caos que vive el país, acompañada del acoso político. Es tanta la negatividad que se respira por doquier, seguida por una intransigencia dictatorial que en estos momentos ahoga a las masas. No se puede afirmar que toda la situación nacional se va a resolver el día 15 de noviembre, ni tampoco se podría afirmar que el pueblo no coja las calles antes o después, porque la mayoría de las personas se manifiesta en contra de la intolerancia estatal. Esos pajaritos que dan vuelta en las cabezas de los dirigentes de alto nivel no se posan en el tejido social. Un número considerable de cubanos está consciente de la realidad existente, pero más aún, que es algo sin remedio dentro del sistema que pretenden mantener. Los padres tendrán a elección enviar o no a sus hijos a las escuelas ese día, porque los que dirigen ya piensan usarlos, al igual que siempre, para que participen en las calles y sean tropa de choque con el fin de poder hablar de lo malo que son los asalariados del imperio. En la clausura del séptimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el designado presidente Díaz-Canel se sacudió el hombro y echó la culpa de los problemas del país a factores externos, como siempre, el bloqueo y las medidas de los Estados Unidos de América contra la dictadura. Es imposible pensar que con esta concepción de lo que está sucediendo se van a resolver las difíciles situaciones que por más de 62 años se han acumulado en el país. Se puede decir sin temor a equivocarse que lo que pasa en Cuba no tiene nombre ni forma de describirlo con sencillas palabras. Mientras tanto,
En Cuba se han registrado 345 manifestaciones en el mes de octubre. El Observatorio Cubano de Conflictos registró en el mes de octubre 345 protestas en todo el país, 33 más que el mes anterior, a pesar de la brutal represión del régimen y sus amenazas contra el 15N. El Observatorio Cubano de Conflictos, OCC, registró el mes de octubre 345 protestas en todo el país. Estas protestas de octubre se produjeron en medio de la ola más brutal de terror desatada por el Estado desde los tiempos de la Guerra Civil en la década de los 60 del siglo pasado, señaló la organización en un comunicado el día lunes. La institución refiere que el 80% de las protestas en octubre, 276, fueron en defensa de los derechos políticos y civiles, en contraste con las 69 por motivos económicos, sociales y culturales, que son el 20%. La OCC denuncia que en el mes anterior las fuerzas represivas continuaron la implementación de un estado de terror mediante el allanamiento de hogares, golpizas ejemplarizantes delante de otros reclusos en las cárceles, retención policial de los periodistas independientes en sus casas, actos de repudio para insultar a los familiares de los detenidos ante la puerta de sus domicilios, amenazas de retirar la custodia de los hijos a los detenidos, condenas sin el debido proceso, sentencia a más de una década de prisión por haber coreado consignas antigubernamentales en público, amenazas contra la integridad física de las madres e hijos detenidos, actos de intimidación, detenciones arbitrarias, juicios sumarios, expulsión de centros laborales a los que se manifestaron el 11 de julio y la anulación de títulos universitarios y expulsión de instituciones académicas a los contestatarios en redes sociales. La organización cree que la represión no da señales de fortaleza estatal, sino de incertidumbre y miedo ante la proximidad de nuevas protestas, dado el estado de ánimo de la población. Destaca que gran parte de las acciones de la sociedad civil estuvieron relacionadas con la preparación de la marcha cívica por el cambio convocada para el día 15 de noviembre y dar respuesta a los intentos del gobierno por impedirlas. También con las denuncias por injustas condenas a los centenares de manifestantes pacíficos que la dictadura cubana condenó arbitrariamente como cabecillas de la explosión social del pasado 11 de julio a fin de establecer un escarmiento. En octubre, además de las manifestaciones públicas antigobierno en redes sociales, continuaron los cacerolazos en diversos puntos de la isla. Se celebró la primera jornada de oración y ayuno en Cuba el día 10 de octubre en más de 50 iglesias, templos y casas de cultos católicos, protestantes y ortodoxos, y se realizaron 60 campañas en espacios públicos en todas las provincias del país, con el reparto de volantes y mensajes en que se identificaba represión con sus nombres y fotos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares, y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, en el siguiente informe.